Buenos días, mis queridos hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Que el Señor continúe bendiciendo tanto la vida personal de cada uno de los presentes como también a sus queridas familias. Gracias también a nuestros hermanos y amigos que están pendientes siempre de la transmisión. Gracias por haber estado con nosotros durante la semana. Creo que si una de las personas que ha sido más bendecida el poder estar aquí ha sido este servidor. Siempre se aprende, siempre estamos aprendiendo muchas cosas. Pero la mayor bendición que puedo tener y llevarme es el haber tenido el gusto y el agrado y el placer de conocerles a cada uno de ustedes. La verdad que han sido muy amables, muy nobles con nosotros, han sido prácticamente más que una familia. Que Dios les bendiga y que el Señor continúe derramando sus bendiciones para ustedes, sus hogares, su familia, como también a la familia extendida, ¿no?, de cada uno de ustedes. Así que vamos a abordar el tema esperanza ante la crisis. Eso es lo que vamos a ver. Y para eso vamos a ver una narrativa familiar que la Biblia nos presenta. Recuerden que hemos hablado de narrativas, ¿no?, al cual no debemos de odiar cada vez y cuando tenemos la oportunidad de abrir la palabra del Señor y nos encontramos con una narración familiar. No está ahí por casualidad. No ha sido escrita porque a alguien se le ocurrió, a Mateo se le ocurrió, o a Marcos se le ocurrió, o a Lucas se le ocurrió colocarla. Está allí porque cada una de esas narrativas familiares va a presentarnos cómo el Señor, bajo su poder y su dirección, tiene el poder para resolver las crisis familiares. Ya que todos tenemos crisis familiares y hemos pasado por crisis familiares. Y si no hemos pasado tarde o temprano, vamos a tener que enfrentarlas. Porque como dijimos anoche, nadie es inmune. No existe una vacuna. Bueno, hasta para el COVID dicen que hay una vacuna, pero siempre te da COVID. Ya, siempre, ¿no? Que no te va a dar que sea tan fuerte como se espera, pero siempre te infectas de esa enfermedad. Por lo tanto, no hay una vacuna que diga, voy a poner esta vacuna para evitar las crisis en mi familia. No existe. No existe. Y hasta las familias más consagradas, como en el caso de una de las narrativas más increíbles que hay en la Sagrada Escritura, que es la familia de Job, pasaron aún en medio de su alta consagración que Job y su familia tenían delante del Señor. Así es que vamos a orar y luego vamos a tener lo que es nuestro estudio a través de la palabra del Señor. Oremos. Padre, danos tu bendición como siempre tú lo haces. Perdona también nuestros pecados. Danos sabiduría para abordar tu palabra. Y que a través de tu palabra también nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hijos, nuestros matrimonios también puedan ser alcanzados para la honra y la gloria de tu nombre. Dirígenos a través del poder de tu Santo Espíritu. Nos colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. La narrativa que quiero hacer referencia la encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5, a partir del versículo número 20. De hecho, no solamente vamos a encontrar una narrativa de una familia, sino que vamos a encontrar ahí dos familias que se entrelazan en una misma narrativa. Y me estoy refiriendo a la familia de Jairo, y me refiero también a la familia de aquella mujer que tenía problemas con un flujo de sangre que venía padeciendo desde hace 12 años atrás. Es muy probable que este relato lo hayas escuchado no una vez, sino muchas veces. Muchas veces. Pero hoy quiero abordar este relato
de manera diferente y más que todo familia, cómo puede afectarnos dentro de la familia. Pero para eso vamos a leer el relato juntos. Marcos capítulo número 5, a partir del versículo número 21, vamos a encontrar este relato, esta narrativa familiar. Dice de la manera siguiente: pasados otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. ¿Qué había reunido alrededor de Jesús? Una gran multitud. Se creen que eran alrededor de unos 10.000 a 15.000, 20.000 personas reunidas alrededor de Jesús. Y él estaba junto al mar. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y lo apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había provecho, antes iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le contó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana del azote. Mientras él aún estaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, andaba pues, y tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que no dijeren lo que supiesen, y dijo: denle de comer. Qué increíble relato, ¿no? Dos historias completamente entrelazadas, dos hermosas historias donde se refleja la problemática que cada individuo puede tener de manera distinta y diferente. Aquel hombre desesperado buscaba la ayuda de Jesús,
para que sanara a su hija porque su hija estaba agonizando. Por el otro lado, una mujer tratando de encontrar lo que es la sanidad también al problema que ella estaba enfrentando, a su problema de salud. 12 años de sufrir esta terrible enfermedad. Cuando la pérdida de sangre es rápida, la presión arterial puede disminuir, debilita, fatiga, hay sueño, somnolencia, sudor, náuseas, pueden haber palpitaciones, como también escalofríos, de acuerdo a los especialistas en medicina. Las personas pueden sentirse también mareadas, ya que el suministro del oxígeno se reduce en el cuerpo de manera muy significativa. Los especialistas dicen que la sangre está compuesta por un 54% de plasma, por un 45% de glóbulos rojos y por 1% de glóbulos blancos y plaquetas. Así prácticamente se dice que está compuesto lo que es la sangre. Así que si hablamos del 45% que nuestra sangre tiene y que está compuesta de glóbulos rojos, también la ciencia ha descubierto que cada glóbulo rojo contiene aproximadamente 250 millones de moléculas de hemoglobina. Un glóbulo rojo puede componer 250 millones de hemoglobina. Y escuche bien, y cada hemoglobina puede transportar a todo nuestro cuerpo 4 moléculas de oxígeno. ¿Cuántas moléculas? 4. Así que si multiplicamos 4 por 250 millones, esto nos indicaría muy claramente que cada glóbulo rojo que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, tiene la capacidad de transportar 1.000 millones de moléculas de oxígeno. Ahora te imaginas cuando hay una pérdida de sangre significativa, y más si la pérdida de sangre es constante, diaria, todos los días, cada semana, cada mes, por todo un año, multiplicado por 12 años. ¿Puedes imaginarte la condición en la cual aquella pobre mujer se encontraba? Se encontraba sin fuerzas, sin energía. Como cuando cualquiera que padece estos problemas de los glóbulos rojos y no tiene suficiente, apenas comienza a subir un escalón y no ha llegado al 4º escalón del edificio cuando tiene que sentarse en uno de los escalones para poder respirar y poder llevar más oxígeno a su cuerpo porque no tiene oxígeno suficiente. Ahora te imaginas la lucha de aquella mujer. La Biblia dice muy claramente que había visitado a todos los médicos de la región. Muy probablemente esta mujer venía de una familia quizás con posibilidades económicas, que tenía la facultad de poder pagar a médicos para que la trataran, para que le ayudaran, para sanar esta enfermedad que la Biblia la declara que era un azote para ella. Así que ninguno puede ayudarle. Todo lo que hace únicamente, lo que hace hoy en día de la salud, devorar tus finanzas. Y aquí en Estados Unidos es muy fácil quedar endeudado en una emergencia de salud. Puedes pasar años pagando esa deuda, o puedes caer en bancarrota si no logras conseguir cómo financiarte ese tratamiento que te hicieron. Ahora imagínate esta mujer, la Biblia dice que había visitado médicos, los médicos de toda la región. Y no solamente había visitado a los médicos, sino que la Biblia dice que iba de mal en peor.
en vez de recibir alivio a su salud, era peor en el cual ella se encontraba. Es más, la Biblia dice también, y lo hemos leído, que muy claramente nos enseña que aquella mujer había gastado todo. Lo gastó todo, todo lo que tenía, todo lo que poseía, todos sus ahorros, toda la economía quizás que había podido ahorrar en toda su vida, lo había gastado pagando médicos, y la Biblia dice que iba de mal en peor. Es más, no solamente estaba quebrada financieramente, no solamente estaba con serios problemas de salud, sino que también espiritualmente estaba destrozada. ¿Por qué espiritualmente? Porque en aquellos días, una mujer que padecía flujo era expulsada del templo. Recuerde que en el templo existía un atrio que se le conocía el atrio de las mujeres, donde las mujeres llegaban para adorar, para hacer sus oraciones, sus pedidos, para alabar y adorar al Señor. Las mujeres tenían un lugar especial de adoración. Y por consecuencia de su enfermedad, porque de acuerdo a la ley levítica, esta mujer era acusada de ser una mujer impura, y por ser impura no podía entrar a adorar a la iglesia. Así que podemos decir que había sido expulsada de la iglesia, y ahora no solamente está destrozada monetariamente, físicamente, sino que también espiritualmente, porque ahora ni siquiera puede llegar a adorar a Dios en el lugar que ha sido destinado para la adoración de las mujeres. ¿Puedes imaginarte esa condición? Y no solamente la iglesia la llega a expulsar, si podemos decirlo de esa manera, sino que también su familia está obligada a sacarla de la casa y expulsarla también de la casa, porque no puede habitar en la casa. ¿Tú sabes la condición que se encontraba? Levítico capítulo número 15 dice cómo había que tratar a una persona con ese problema. Cuando la mujer tuviese flujo de sangre, el flujo, estoy leyendo de Levíticos 15, versículo 19. Cuando la mujer tuviese flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. ¿Apartada de quién? Apartada de todo. De su familia, de su esposo, de sus hijos, del templo. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre el que se sentare también será inmundo. Y si nos saltamos un poco más, en ese capítulo 15, y vemos el versículo 25, dice: la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de la costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más acostumbrado, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. ¿Puedes imaginarte la condición en la cual se encontraba? Quebrada financieramente, destrozada físicamente, expulsada del templo y con ese quebranto espiritual. Ahora también la sociedad y su familia la ha apartado y la ha dejado a un lado. ¿Tú te imaginas cómo esta mujer estaba emocionalmente? El esposo ya ni siquiera puede acercarse a ella. Los hijos ni siquiera pueden acercarse. No sabemos si esta mujer estaba casada, estaba soltera. Esos detalles no los encontramos en el relato. Simplemente podemos leer entre líneas lo que pudo haber estado pasando esa pobre mujer. Así es que podemos decir que una persona que lo ha perdido todo, ha perdido la salud, ha perdido sus finanzas,
ha perdido su vida espiritual, ha perdido la vida dentro de la sociedad y ha perdido sus mejores emociones porque ahora está enferma, no solo físicamente, sino espiritualmente, sino que también emocionalmente. ¿Qué le queda? Nada. Es para perder completamente la esperanza. Y es aquí donde si no se encuentra algo en el cual poderse apoyar, cualquiera puede terminar en el suicidio, en la muerte, porque llega a pensar que no sirve para nada, llega a pensar que él no o ella no es útil dentro de la sociedad, despreciado por la familia y despreciado por todo el mundo. Lo único que puede pensar una persona es que valgo mejor muerto que vivo. Una situación caótica. Pero lo maravilloso del relato, mis hermanos, hermanas, amigos queridos, es que el relato no finaliza con esos problemas que aquella mujer llega a tener. No finaliza allí. Porque la Biblia en el versículo 27 de Marcos 5 siempre dice la Biblia, yo me imagino que cuando ya ella está al borde de la desesperación, pero de repente llega alguien con un mensaje diferente. Llega diciéndole, mira, ¿sabes? He visto a alguien que tiene el poder para sanar todas tus dolencias. He visto a alguien y conozco de alguien que tiene el poder de darte la salud que tanto tú has anhelado y que tanto tú has buscado. Porque la Biblia dice en el versículo 27, cuando ella oyó hablar de Jesús. ¿No? ¿Escucharon lo que dijo? La Biblia lo dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, entonces esto fue como nuevos rayos de luz, nuevos rayos de esperanza. Más si le dijeron, hemos visto cómo Él ha sanado a los enfermos. Fíjate que un día estaba allí una persona manca de su mano y el Señor, pues de la nada hizo que la mano le volviera a crecer. Es un milagro. ¿Tú te imaginas? Y la mujer escuchando y cada vez atesorando y cada vez teniendo más esperanza. Yo imagino que aquella mujer que estaba acostumbrada a pagar a los médicos, estaba acostumbrada a pagar. Dejó de visitar a los médicos porque ya no tenía con qué pagar. Si hubiera tenido con qué pagar, continúa buscando a los médicos. Porque mientras hay dinero para pagar médicos, para algunos todavía hay esperanza de un mejor tratamiento. Pero ella no tenía dinero para seguir pagando médicos y ya no pudo seguir visitando a los médicos. Y yo imagino que cuando le dijeron que él tiene el poder para sanar, me imagino que pasó por su cabeza y yo solo puedo imaginarme que quizás preguntó, ¿y tú sabes cuánto cobra? Porque dinero no tengo. ¿Sabes si cobra ese maestro, ese rabino que tiene poder para hacer sanidad? Y muy probablemente le respondió, no, hasta este momento yo no he visto que él haya cobrado un centavo. Y entonces la Biblia dice que ella hizo un plan, hace un plan en su mente. Y dice claramente, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. ¿Puedes imaginarte? Ese pensamiento ahora, ella cree, ella tiene la certeza, ahora tiene la fe, tiene la esperanza que lo único que tiene que hacer es tocar el borde del manto de Jesús para hacerse. Pero había un gran problema. Había una gran dificultad. ¿Cuál creen ustedes que era esa gran dificultad de aquella pobre mujer? Que estaba tan enferma y tan cansada que le era difícil y casi imposible poder atravesar el muro de gente. ¿Usted se imagina cuando las personas van aquí a Nueva York, allí a la bajada de la bola,
que se reúnen 1 millón de personas ahí que ni siquiera caminar se puede. Dicen, no, yo nunca he ido a verlo, pero algunos de ustedes creo que ha ido, ¿no? Nada. Levanten la mano los que ha ido, no. Pero no, cuando hay una multitud de gente, no se puede caminar, hermanos. Es difícil pasar en medio, tú logras pasar, pero con fuerza. Pero logras pasar. Pero esta mujer que no tenía fuerza, no tenía la capacidad, una mujer débil, sin oxígeno en su cuerpo, ¿te imaginas la lucha que tenía? Por eso que la Biblia va a mencionar casi 3 veces. Y le seguía una gran multitud, para que sepamos el muro de personas que habían alrededor. Y no solo alrededor, sino que la Biblia dice que también apretaban a Jesús. ¿Cuántas veces crees que aquella mujer luchó para poder llegar cerca de Jesús? Luchó varias veces. La Biblia no lo dice, pero cuando tú vas al deseo de toda la gente, sí te lo dice. Y te va a decir qué hizo Jesús para que aquella mujer lograra tocarlo. Es increíble lo que Jesús hace. Es increíble lo que Jesús conoce y sabe. Déjame leerles esta cita de deseo a toda la gente que tú puedes encontrar en la página 311. Y nota lo que sucedió. Por favor, mira el drama, mira el acontecimiento. Dice, hablando acerca de aquella mujer que estaba intentando llegar hasta donde estaba Jesús. Estaba segura, dice la cita, de que si podía tan solo ir a él, sería sana. O sea, ella estaba segura. En primer lugar, la seguridad de la sanación, la seguridad de la liberación, la seguridad que Jesús puede encontrar lo que nadie ni nada puede darte sobre la faz de la tierra. Estaba segura de que si podía tan solo ir a él, sería sanada. Y continúa diciendo, con debilidad y sufrimiento vino a la orilla del mar donde estaba enseñando Jesús. ¿Cómo llegó? Con debilidad y sufrimiento. Pero llegó. Con debilidad y sufrimiento. ¿Te imaginas? Unos 10 pasos para esa pobre mujer era sufrir. Porque su oxígeno se debilitaba. Vino a la orilla del mar donde estaba enseñando Jesús. Y trató de atravesar la multitud. Aquí podemos ver, ¿no? La forma en que ella empezaba y quizás estaba casi, no tan cerca, pero estaba más cerca que antes y tenía que descansar porque no podía seguir luchando contra el mar de cabeza. Trató de atravesar la multitud, pero en vano. Luego le siguió desde la casa de Leví, Mateo, pero tampoco pudo acercárselo. ¿No te ustedes la lucha de aquella mujer? Que no fue fácil. El relato bíblico dice, ay, que solo entró y tocó el borde de su manto y fue sano. No, aquí podemos ver una lucha que hay en ella. Va donde se encuentra Jesús a la orilla del mar. No logra tocarlo. Continúa siguiéndolo por la casa de Leví Mateo y tampoco logra tocarlo. No puede tocarlo. La multitud se lo impide. Sus debilidades físicas también se lo impiden. Pero tampoco pudo acercarse. Dice la sierva del Señor, había empezado a desesperarse. Cuando mientras Él, Jesús, el Señor, tu Salvador, mi Salvador, el Salvador y Sanador de esta mujer, dice que si había paso entre la multitud, llegó cerca de donde ella se encontraba y entonces sí tuvo la oportunidad de tocar a Jesús. Qué hermoso, ¿no? ¿Cómo trabaja Jesús? ¿Cómo trabaja el Señor? ¡Te ayuda! Él sabía que
entre ese mar de gente, 15,000, 20,000 personas habían llegado con curiosidad, pero él sabía que ahí, entre medio de esa multitud, andaba una mujer completamente desesperada, con el gran anhelo de poderle tocar. Había visto a aquella mujer luchar contra el mar de gentes, había visto que sus intentos habían fallado. Jesús sabe en su divinidad dónde se encuentra la mujer, sabe en qué dirección poder caminar. Y el Espíritu de profecía dice que comenzó a caminar en dirección donde está la mujer, así apartando a la multitud. Y a medida como iba acercándose, entonces se acercó tanto a aquella mujer, que aquella mujer dijo: esta es mi oportunidad, está a un brazo de mi distancia, ha llegado a un brazo. Y la Biblia dice que extendió su brazo, tocó su manto y en el instante. Oh, qué maravilloso es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así es como Él trabaja. Él conoce las luchas que cada uno de nosotros tenemos. Él conoce nuestros fracasos. Y Él está dispuesto a ayudarnos. Porque solamente Él es el único que puede devolver la dignidad en el ser humano. ¿Y qué cree que iba a pasar después que aquella mujer estaba ahora con fuerza? ¿Te imaginas? Tocó el manto y en el instante, esos glóbulos rojos se fortalecieron, esas hemoglobinas se llenaron de moléculas de oxígeno y ahora tenía toda la capacidad de su cuerpo y ahora puede experimentar una energía, un poder que hace 12 años atrás había dejado de experimentar. Ahora, ¿cuál cree usted que era su plan? Su plan era solamente llegar, tocar el manto de Jesús, recibir la sanidad, y ahora que tenía todas las fuerzas para salir de la multitud, ahora era su meta salir, huir, irse. Pero Jesús llama la atención porque el Señor sabe que solamente la mujer se ha ido con una bendición. El Señor no solamente está interesado en dar una bendición. Tú vas a encontrar en este relato que el Señor dio no solamente una bendición, dio 4 bendiciones a aquella mujer. La bendición de la salud física es importante, es muy importante para nosotros. Pero quiero decirte, familia, quiero decirte, hermanos, amigos, que no es la más importante en tu vida. Hay cosas que Dios quiere hacer que son más importantes que la salud física. Mucha gente tiene una salud física extraordinaria, pero eso no significa que porque tiene una salud extraordinaria vaya a ser salvo o lo vayamos a ver en el cielo o en la tierra. Aquella mujer tenía muchas cosas que el Señor tenía que sanar. ¿Usted cree que no estaba resentido con los líderes de la iglesia? ¿Usted cree que no estaba resentido con el rechazo de su propia familia? ¿Usted cree que sus emociones no se habían destruido por causa del rechazo de la sociedad? ¿Usted cree que no estaba resentido con todos los médicos que lo único que hicieron fue robarle su dinero? No había paz. Ella tenía salud en ese momento, tenía bienestar de salud, pero había cosas que también ella necesitaba resolver, esos conflictos no resueltos del pasado. Esos conflictos que aún no hemos resuelto del pasado. Aquella mujer los tenía. Si el Señor la deja ir, esa mujer no hubiese vivido tranquila, aunque con salud, con fuerza, pero quizás hubiese seguido una vida de amargura, una vida de resentimiento, una vida sin paz. ¿Y de qué sirve la salud cuando se ha perdido la paz mental y la paz espiritual? Así que el Señor tiene que llamarla de nuevo al preguntar: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos dicen: pero Señor, ¿cómo se te ocurre decir quién me ha tocado? Si aquí todo el mundo está cerca de ti, todo el mundo te toca, y preguntas quién me ha tocado. Es que ha salido poder de mí. Y entonces, cuando la mujer estaba a punto de huir, de salir,
entonces tiene que detenerse, se regresa, se postra ante Jesús y le dice la Biblia que le contó toda la verdad. ¿Qué le contó? Toda la verdad. ¿Cuál es toda la verdad que tú tienes en tu mente? Todos los conflictos que aún no resuelven, todos los resentimientos que aún aguardas y tienes, todas aquellas cosas que guardamos que son negativas y que nos siguen dañando nuestra vida matrimonial y ya ha venido siendo como un patrón de nuestros padres, de nuestros abuelos pasados a los padres, y ahora nosotros como padres estamos pasando esos mismos patrones a nuestros hijos. Conflictos sin resolver. La mujer le contó todo. Hubiésemos querido saber qué es lo que le contó a aquella mujer, pero me imagino que el Señor simplemente lo que hizo fue, no le interrumpió, le escuchó con todo su corazón. Le escuchó. La mujer se desahogó, la mujer dijo lo que sentía, lo que le pasaba, quizás hasta confesó sus pecados ahí también delante del Señor. Y entonces Jesús hace algo increíble. Le dijo, hija. ¿Por qué le llamó hija? Porque muy probablemente esta pobre mujer haya tenido problemas con sus padres. Y los resentimientos que tenía quizás como patrones con sus padres habían afectado su vida también. Y ahora el Señor le da la verdadera identidad que todos y cada uno de nosotros hemos de aceptar, y el ser considerados hijos e hijas de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor hizo con aquella mujer, devolverle la verdadera identidad. Amén. Ahora no pertenecía a una familia cualquiera y corriente, sino que ahora aquella mujer había sido aceptada, había sido adoptada para ser parte de la gran familia de Dios para la eternidad. ¿Tú sabes qué es eso? Será la mayor y más gran identidad que un hijo de Dios puede tener, el considerarse un hijo de Dios. Así que el Señor le da una segunda bendición. Ya le da la primera es la sanidad. La segunda es: olvídate de tu pasado, olvídate de lo que ha sucedido en tu familia. Ahora eres mi hija, y por ser mi hija, eres hija del Rey. En tercer lugar, la Biblia dice: tu fe te ha hecho salva. No dice sana. No dice sana. Porque cuando habla de sanidad, habla de sanidad del cuerpo, sanidad de salud mental. Aquí está hablando salva, está hablando de salvación. En ese momento no solamente la ha sanado, no solamente la ha aceptado como hija, sino que en ese momento la está rescatando, la está salvando, la ha salvado para la eternidad. Gloria a Dios lo que Dios puede hacer cuando nosotros vamos a Él con nuestro corazón abierto y con toda nuestra verdad. Él tiene el poder para ayudarnos a vivir en paz. Y luego, ¿qué hizo? La cuarta bendición que todos aquí anhelamos también. Y es que el Señor le quitó todos los resentimientos que tenía en su corazón. Porque le dice: ve en paz. La paz que no puede dar el hombre, sino la paz que solamente Dios puede darte cuando tienes un encuentro personal con Él. Cuando llegas ante Él completamente contrito, arrepentido, diciéndole toda la verdad, contándole lo malo y lo bueno que ha pasado en tu vida, Dios tiene el poder de darte la paz, de colocar la paz en tu corazón. Y entonces dijo el Señor: queda sana de tu azote. O sea, que el azote puede venir por cualquier lado, ¿no? Físico, financiero, espiritual. Sí, con problemas emocionales. O sea, puede venir de cualquier manera el azote. Pero el Señor
es poderoso para sanarnos de cualquier clase de angustia o situación en el cual nos encontramos. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda ayudarnos y que Dios sea en cada uno de nosotros resolviendo cada uno de nuestras necesidades, sobre todo los conflictos aún no resueltos. Vamos a tener un bautismo. Después del bautismo vamos a terminar con lo que es la oración de despedida, con un pequeño llamado a cada uno de sus hijos en esta hora. Vamos a estar en este momento para realizar lo que es una persona decidido entregar su corazón y su vida a Jesús. Y si hay alguien que también decide entregar su vida porque cree que eso es lo mejor y no hay duda de eso,